Mi nombre es Chris Orden y esta noche voy a platicarles sobre un amigo que decía que de niño podía ver gente que hacía tiempo ya estaba muerta. Cuando yo iba a la secundaria, tenía un amigo que sus papás eran conserjes de la secundaria y entonces él siempre en las noches se quedaba a barrer las aulas, todo oscuro. Él sacaba su escoba, se ponía a barrer el reguero que nosotros hacíamos en el día y nos gustaba platicar con él porque era una persona muy culta, era una persona muy interesante, muy inteligente y además muy atrevida, muy valiente. Y una noche nos invitó a jugar la Ouija. Jugamos, nos divertimos, nos la cotorreamos, hubo un momento en el que la cosa se empezó a mover sola, una historia que les contaré en otra ocasión. Y al día siguiente estamos como todos muy excitados con la experiencia y empezamos a contar, no, pues en qué aulas jugamos, no, pues jugamos en tal aula y nos empiezan a hacer preguntas a otros chavos y qué se sintió y qué había y ya saben como todo este misterio de la Ouija, ¿no? Pues de repente entre las preguntas se acerca por fin uno de los chicos que estaba como muy tímido, muy al fondo y nos dice, ¿quieren que les cuente algo raro? O sea, ya como que ya nos había visto que ya estábamos como bien entonados en eso, ¿no? Y nosotros sí, que a ver, cuenta, ¿no? Y luego nos íbamos, no, yo también jugué la Ouija o alguna historia así, ¿no? A pesar de que éramos niños de secundaria, él era muy centrado, él no era hablador, él no era de esos chicos que anda queriendo llamar la atención, ¿no? Él hacía sus cosas y se limitaba a hacerlas bien, se le respetaba por ello, ¿no? Era muy buen peleador, también sabía hacer graffiti y no andaba haciendo alarde de todo. Él hacía lo suyo y ya. Pues se acerca a este colega y nosotros, a ver, cuéntanos, ¿no? Y dice, pues cuando yo era niño, yo podía ver gente que ya estaba muerta. Y nosotros, ¿pero cómo, no? O sea, ¿de qué va? Y dice, bueno, les platico desde el principio. Lo que sucede es que mi abuela y mi mamá y algunas tías, generalmente mujeres, tenían este don de ver o escuchar gente que ya había muerto tiempo atrás. Entonces, la abuela incluso ya estaba como consolidada, como vidente, como medium incluso, de que llegaba mucha gente a buscarla y le pedía que se pusiera en contacto con sus seres queridos que ya fallecieron. Incluso había algunos que decían, es que no supimos cómo quedó lo de la herencia, dónde está el papel, cosas así como de ese estilo. Y la abuela fungía como medium y les decía, mira, ¿sabes qué? Aquí está, me está hablando, el papel está en tal cajón. E iba la gente y encontraba el papel, ¿no? Entonces, eso de entre muchos otros casos. Cuando él nació, él venía de una familia humilde y tenían una casa muy cerca de las vías del tren. Resulta que de repente sigue creciendo, empieza a hacer nuevos amigos y de entre estos nuevos amigos eran unos que tenía en las vías del tren y se ponía a jugar con ellos. Eran niños, él decía, pues son niños como tú, como yo, así como ahorita los estoy viendo gente, ¿no? Personas físicamente. Y que a veces llegaban por él las tías o los hermanos y ya vente para la casa, ¿no? Y él decía, es que estoy jugando con mis amigos. Y ellas decían, es que no hay nadie, estás jugando solo. Y él se sacaba de onda porque decía, pues es que llevo toda la tarde jugando con ellos y nadie más los ve, solo yo. Y empezaba ya como con estos problemas de si estaba mal de la cabeza, si estaba loco. Y a la única persona a la que le contaba era su abuela. Pues siguió jugando con los niños de las vías, que resultó que eran niños que ya habían fallecido en las vías del tren, niños que había atropellado el tren por estar jugando. Y todos se congregaban ahí, justo detrás de la casa de él, tal vez porque de cierta forma sabían que ahí había una persona viva, un niño vivo con el que podían jugar. Entonces estas energías iban y estaban con él conviviendo y él siempre nos contó que nunca le daba miedo, que eran como niños de lo más normal, como cualquier otro niño. Un día están jugando en las vías del tren y hay sobre los durmientes, que son estos polines que van debajo de las vías, hay sobre los durmientes a lo lejos, viene caminando un hombre, ¿no? Y se ve, era el atardecer, o sea, no era noche, era el atardecer, y se ve que venía ahí caminando a lo lejos, y los niños siguen jugando y siguen haciendo cosas, y él sigue también cotorreando con estos niños, y de pronto se va acercando, y cuando ya está muy cerca, se le queda viendo, y comienza a meditar en lo que está viendo, y resulta
con las palabras de aquel entonces, como nos lo comentó, que era una persona con la cabeza abierta, como si fuera una flor. Entonces, un botón que está a punto de florecer. Entonces, está abierta la cabeza, tiene la cabeza partida por la mitad y está mostrando lo que lleva dentro, ¿no? Como carne, sangre, y se le queda viendo, pero no siente miedo. Y lo medita y voltea a ver a los otros niños, y los otros niños tampoco parecen tenerle miedo. Y entonces les dice el Señor: ya vénganse, ya me los voy a llevar, ya no pueden estar jugando aquí. Y empieza a agarrar a los niños de la mano, y los niños se agarran de la mano, y él simplemente los mira cómo se van alejando, porque a él básicamente no lo mira el Señor, no le pide que lo acompañe, solamente reúne a los niños y se los lleva por donde había venido. Y pasa el tiempo y ya no encuentra a sus amigos de las vías, y entonces va con la abuela y le dice que ahora está realmente consternado porque ya no puede jugar con los niños, porque vio a esta persona que tenía la cabeza abierta como una flor. Y la abuela se da cuenta en ese momento de que está mostrando un don muy fuerte en él. Y le dice: hijo, por tu bien te voy a tener que quitar el don. Y hace un ritual. Él dice que la abuela le dijo: te voy a cerrar la cabeza, te voy a cerrar el ojo. Y entonces empiezan a hacer el ritual y juntan hierbas, y él lo único que recuerda de aquel entonces es que la abuela le apretaba la cabeza con fuerza y le soplaba un humo aquí en la mollera, y a partir de ese día deja de ver tanto al abuelo como a los niños que de las vías ya no aparecían, pero ya deja de escuchar también las voces, y deja de ver gente que ya había fallecido. Y le dijo a su abuela: hijo, lo he sellado lo mejor que he podido, pero más vale que no lo abras. Si lo abres de más grande, puedes quedar loco. Tú ya no tienes que tratar de buscar comunicarte con lo que hay del otro lado. Solamente olvídate, ignóralo y sigue con tu vida. Y siguió creciendo, y lo que nos dijo ya más adelante cuando estábamos en la secundaria es que a veces había lugares en los que llegaba y sentía como una mala vibra, sentía como algo raro, algo en el ambiente. Y él prefería mejor no estar en ese lugar, y agarraba sus latas de aerosol y se iba a pintar, ¿no? Y nos dijo en ese momento que él ya había sentido una energía rara en el salón donde nosotros habíamos jugado la Ouija, y por eso no se acercaba a ese salón. Y nos dijo que pues mejor nosotros dejáramos de hacer esas cosas, porque en algún momento podríamos abrir una puerta que luego no se pudiera cerrar, y podríamos haber liberado una energía que luego no nos íbamos a poder quitar de encima. Pues esa es solo una de muchas historias que me han contado a través de los años, y me gustaría seguirles contando muchas otras más. Incluso me gustaría que ustedes también me cuenten a mí. Acuérdense que estoy en Facebook y Twitter como Chris Dorden. También suscríbanse aquí, aquí debajo está el botón para suscribirse. Hay una campanita, denle a la campanita para que cada que suba video les llegue la notificación. Y pues yo encantado de seguir compartiendo contenido con ustedes. Denme manita arriba y síganme apoyando para saber que están ahí, que están del otro lado. Soy Chris Dorden. Buenas noches.